Nuevo bloque en esta edición de Consorciando. Les recuerdo, como siempre, el sorteo. En este caso, la Asamblea del Derecho de Propiedad Horizontal de Federico Chiesa, un amigo de la casa. Gentileza de Fernando de Palma y la gente de Editorial Amurabi. Pueden escanear el QR que aparece abajo de mi dedo. Y gentileza del Banco Macro, el Código Civil y Comercial de la Nación actualizado a 2024. También pueden escanear el QR y se anotan, se sortean por separado, o sea que uno gana el Código Civil y Comercial, que como decimos siempre, ni tiene dientes, ni sirve para apoyar la pava, y otro se gana el libro del amigo Chiesa. Una nota que queríamos hacer desde hace un tiempo. Nos acompaña un amigo de la casa, Ariel Jiménez, exdirector de Personas Jurídicas, y el que le encomendaron la creación del REPAC en un primer momento. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Contanos cómo fue el momento cero del REPAC. ¿Vos recibiste la instrucción? A ver, el tema fue así. En el año 2022, el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Lac, me comenta que había una definición política de poner en funcionamiento este registro creado por una ley que llevaba 7 años sin reglamentarse, sin ponerse en funcionamiento, y pasando entre ministerios que tenían la competencia, pero que no se ponía en funcionamiento. Incluso en algún momento estaba en cabeza de justicia, después volvió a pasar a producción. ¿Por dónde viene el planteo? Bueno, la Dirección de Personas Jurídicas se ocupa de tareas de registro, control de legalidad y fiscalización. Y el REPAC tenía básicamente 2 de esas 3 funciones, que son el registro y el sistema de fiscalización, que en el lenguaje registral eran muy compatibles con el organismo. O sea, los sistemas, los métodos y procesos que teníamos, sobre todo informáticos, para llevar adelante la actividad, coincidían mucho con lo que pedía la ley del registro. Entonces hicimos un análisis que nos permitía llevar adelante esa tarea y empezamos con el proceso de implementación del registro, que nos encuentra en el año 2022, después de 2 años de pandemia, que, digamos, nos habían impulsado a avanzar con la tramitación digital en lo que eran las competencias originales de la Dirección de Personas Jurídicas, y nos llevó a definir que el REPAC fuera un registro 100% digital, es decir, pensando en que teníamos que atender a los 135 municipios de la provincia, procuramos desde el inicio que fuera un registro 100% digital y con ese esquema de funcionamiento. A partir de ahí empezó una tarea que fue conjunta entre varias áreas de gobierno, que fue el dictado de la reglamentación, y luego la puesta en marcha con la absorción de la estructura y la creación de la estructura del REPAC. Una pregunta que me nace porque, bueno, hemos visto, Marcos ha participado en un debate hace poquito y vemos que genera mucho comentario y fue muy urticante para cierto sector de la abogacía, vos como abogado lo vas a ver, que fue el cambio del derecho del consumidor a la profesionalización y tomarlo como una profesión liberal y encuadrarlo dentro de personas jurídicas. ¿Cómo les nació ese cambio? ¿Y qué opinás vos? ¿Por qué hiciste o propusieron ese cambio? A ver, el cambio en realidad no lo propusimos nosotros, sino que devino de una situación legislativa. ¿Qué sucede? La ley 14.701 se sanciona en un periodo prácticamente en simultáneo con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Si ustedes se acuerdan, en esa época había toda una discusión porque el Código Civil y Comercial entra en vigencia sobre la segunda mitad del año 2015, cuando en realidad su entrada en vigencia estaba prevista para el año 2016. Se acelera la entrada en vigencia porque había una cuestión política en discusión sobre si un eventual nuevo gobierno iba a sostener la entrada en vigencia de este código, que hoy ya tiene casi 10 años de vigencia, pero en ese momento era muy discutido respecto de su contenido, respecto de la unificación de la materia civil y comercial y muchos aspectos. Entonces había una discusión sobre si el nuevo gobierno iba a poner en vigencia o no ese código. Entonces,
esa aceleración del Código Civil y Comercial en su entrada en vigencia coincide con la sanción de la ley provincial. Y es una ley provincial que claramente copió, diría a pie juntillas, la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que había adoptado ese enfoque. Ahora, si ustedes, analizan tanto la ley como el decreto reglamentario del año 2022, en ningún momento en el texto normativo se habla de la existencia de una relación de consumo entre el administrador y el consorcio, el administrador y los consorcistas. Sí está en los fundamentos de la ley, volvemos, 2015, previo a la entrada del Código Civil y Comercial, y sí está en los fundamentos del decreto como una referencia a lo que la legislatura consideró en ese momento. Pero ni en la ley ni en el decreto se habla de una relación de consumo. Desde el año 2015, el Código Civil y Comercial contempla al consorcio como una más de las personas jurídicas privadas, expresamente, la jurisprudencia ya lo venía atendiendo, pero ahora es una ley para todo el país. ¿Y qué sucede? Las personas jurídicas privadas, las públicas también, pero las personas jurídicas privadas funcionan a través de órganos, ¿sí? Típicamente hay 3 órganos, 2 que están en forma permanente y 1 que puede o no estar, que son los órganos de gobierno, los órganos de administración y los órganos de fiscalización o control. El que puede o no estar es el órgano de fiscalización o control. Aclarémosle a la gente, la asamblea, el administrador y el consejo de propietarios. Correcto. En el caso del consorcio, y pasa la asamblea, la comisión directiva y la comisión fiscalizadora o revisora de cuentas en un club, el directorio, la sindicatura y la asamblea como órgano de gobierno en una sociedad anónima. O sea, van a encontrar esto en todas las personas jurídicas, tienen un órgano de gobierno, un órgano de administración y un órgano de fiscalización. En algunas a veces coinciden o se superponen, en otras están nítidamente separados. Y el administrador, indudablemente, es un órgano del consorcio. Entonces, no puede haber relación de consumo entre el administrador y el consorcio, como no puede haber relación de consumo entre el presidente de un club y el club, como no puede haber relación de consumo en un administrador profesional de una fundación, que el código ahora lo permite, y pueden designarse administradores profesionales a través de lo que se llama un comité ejecutivo. Es una realidad, digamos. Hoy por hoy el administrador es tan órgano del consorcio como la asamblea. Y si una persona jurídica privada, como puede ser una asociación civil que lo puede hacer, designara un administrador profesional, perdón, no un administrador, un órgano de fiscalización profesional, que puede ser no integrado por los socios, tampoco va a haber una relación de consumo, es una relación profesional. Y es claro, el derecho del consumidor ha sido muy expansivo en lo que es el concepto de consumidor, también lo ha sido en lo que es el concepto de proveedor y en la relación de consumo, pero el ejercicio de profesiones siempre ha quedado apartado de eso. Sí, y además, yo siempre... Hola Ariel, ¿cómo estás? Marcos. Siempre lo doy como ejemplo que en el derecho argentino Vélez había desconocido la propiedad horizontal. Se incorporan a 13512 en la época de las leyes sociales, de incorporación de derechos, se incorpora la propiedad horizontal como una figura que viene a hacer algo distinto al condominio de Vélez. Y después, las relaciones que existían dentro de la propiedad horizontal no terminaban de ser resueltas por el propio código, justamente por esta resistencia a los demás instrumentos que tenía el código, y aparte porque es una ley de fondo. Y la 941, lo que se dictó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vino a resolver todo un complejo que existía dentro de esa situación. Ahora, esa resolución fue superada con el Código Civil y Comercial, bueno, un poco lo que estabas planteando vos, a partir de es persona jurídica y hay un representante legal, uno forma parte, es un órgano y es el representante legal con carácter de mandatario. Con lo cual, a eso, sumándole
Además, lo que veíamos salir que era ARCA, antes AFIP, ARBA, AGIP, Ciudad de Buenos Aires, habían creado la categoría 68-2010 dentro del régimen profesional como administrador de consorcio. O sea, el propio Estado, a través de sus organismos impositivos, le decía a los administradores: tu actividad para facturar es esta, dentro del régimen profesional. No hay profesionales que estén incluidos dentro de la ley del consumidor, están expresamente excluidos, y la existencia de la habilitación estatal que te pide el artículo 2 de la ley del consumidor es justamente lo que te crea en el territorio la 14.701 del artículo 2, que te dice que para administrar algo de propiedad horizontal necesariamente tenés que estar inscrito en el registro que se creó por esa ley. Con lo cual, esa inscripción es la habilitación estatal para funcionar, ¿sí? Como le podríamos decir a una asociación o a una sociedad, que muchas veces no es que es constitutivo, sino que no es que existe porque se habilita, no. Para poder ejercitar necesita estar habilitado, y con las consecuencias legales de quien no está habilitado, ¿no? Que un poco siempre poníamos el ejemplo de la sociedad en formación, Ariel, así hacemos un juego de esto, que qué pasa con la sociedad en formación cuando vos abandonás el trámite de inscripción. ¿Qué te sucede? Tenés una sanción, para ir a explicar mejor él como director de persona jurídica, pero pasa a ser una sociedad irregular. Y la sociedad irregular genera, ¿sí?, otro tipo de consecuencias a lo que es una sociedad en formación, que yo puedo tener una sociedad anónima en formación, donde tengo una limitación en la responsabilidad de capital y en un montón de cuestiones, y después paso a una responsabilidad ampliada. Son sanciones que la ley, ¿no?, prevé en eso. Me viene una pregunta que lo hemos charlado por ahí, vos y yo en privado, con Leo también, pero me gustaría conocer la opinión de Ariel. Todos esos barrios en formación que en la práctica, digo barrios o edificios, consorcios de hecho que en la práctica funcionaban o funcionan como un consorcio sin tener el reglamento, sin tener la subdivisión, por ahí en el caso de los barrios, que pasa muchísimo en el interior de la provincia. ¿Ustedes tenían contemplado o tienen una idea de cómo se podría adecuar? ¿Creen que la prehorizontalidad que figura en el código es un camino? ¿Cómo lo ves eso? A ver, es un tema de enorme complejidad. A mí me tocó en oportunidad de estar ejerciendo función, y antes de que se analizara incluso el tema del REPAC, fue una de las primeras reuniones de trabajo que tuve con el entonces director del Registro de la Propiedad, Germán Abiuso, para hablar sobre el tema de la adecuación de los conjuntos inmobiliarios que no estaban bajo el régimen de propiedad horizontal o propiedad horizontal especial, y involucra desde el lado del gobierno a una serie de organismos en el cual, te diría, personas jurídicas tiene una intervención bastante acotada en lo que es, digamos, el registro de lo que típicamente son asociaciones bajo forma de sociedad o los clubes de campo. Tenés la intervención del registro de propiedad, tenés la intervención de catastro, tenés la intervención del Ministerio de Gobierno por ordenamiento territorial. Es decir, hay muchos actores que tienen que conjugarse, y la realidad de cada uno de los 135 municipios en lo que ha hecho a su zonificación, que es de lo más variada. O sea, tenés 135 alternativas distintas para elegir. Es un tema que yo lo veo, si bien es una obligación legal, que no cabe duda que hay que cumplir, es un tema muy complejo y hay que ser bastante flexible en las soluciones que se admitan, porque no podés cambiar de múltiples realidades, y la práctica lo demuestra, de múltiples realidades de un día para el otro por un cambio normativo como sí existió en el Código Civil y Comercial. Las realidades automáticamente no se van a adaptar. Vas a tener que lograr abrir los caminos legales y reglamentarios que permitan entrar a la mayor cantidad de conjuntos posibles. Y si no, vas a tener que llegar
a lo que se ha propuesto desde las jornadas notariales hace varios años, que es la llamada adecuación funcional, que básicamente implica que sin transformar la figura que sea en un consorcio propiamente dicho, funcione lo más parecido a un consorcio dentro de la figura que es. Parecería que Sausalito fue en ese camino, ¿no? Sí. Porque Sausalito, la Cámara en el plenario de San Isidro, lo que le dice es... Todos entendemos que no es, horizontal. estamos en un fideicomiso, no tenemos propiedad horizontal formalizado porque no tenemos el reglamento inscripto, pero todos aceptamos que hay liquidación de expensas y que la liquidación de expensas funciona como tal y que se hace una asamblea para decidir. No era que había un solo directorio ni que había una figura distinta, ¿no? A vos te pasan las prunas también. Se hace el acting. No, justo no. Justo Bueno, no, se hace todo el acting, pero bueno, falta se por hace ahí. el acting de la Sí, asamblea. pero por ahí faltan órganos de control y falta por ahí Bien, el apoyo, bien, porque pero queda como que todo está en la Está nada. bien, Por eso yo insisto mucho en eso. Pero, digo, se hace todo el acting como que estamos, en que todos votamos y todos decidimos y todos formamos parte, y en definitiva no está adecuado. Entonces, ¿qué ocurre? Tenés la cuestión negativa de que tenés un barrio privado acá, bajo pH, y un barrio privado igual, al lado, pegado, ¿sí? Que funcionan igual, que hasta a veces tiene hasta el mismo administrador, ¿sí? Funciona todo casi igual, y de repente en el administrador no está bajo examen de las normas que le establece el código, ni que le establece la ley, solo por una cuestión de adecuación. La pregunta es, y en esto por ahí hasta creo que disentimos en ver las cosas, es, ¿el Estado tiene que esperar al privado o el privado tiene que esperar al Estado? ¿Por qué el Estado tiene que esperar al privado para fiscalizar una administración de consorcio si el 2075 te dice que esas figuras del 2073 se deben adecuar? Y el no poner plazo era inmediato, porque yo disiento con una discusión que hubo en la Ciudad de Buenos Aires que buscó Ricardo Nielsen, que para mí va por otro lado, no es el tema central. Lo centralizaron por la calidad de sujetos que había, pero lo centralizaron por una cuestión política, no por una cuestión jurídica. Desde el punto de vista de, si no tiene plazo es inmediato. Cuando el código quiere dar un plazo, lo da. Yo apuntaba a otro lado igual. Yo apuntaba a otra cosa. Como vos bien decís, cuando se hace el acting, cuando vos no tenés una ley o tenés una ley que no tenés muy claro si te rige o no, tenés la posibilidad de agarrarte de lo que te conviene de esa ley y desechar todo lo que no te conviene para el acto puntual. Y tenés otra realidad. Ustedes acá en el conurbano, digamos, todo lo que es de La Plata y todo, hay barrios que ya están consolidados y que están consolidados en el sentido de que funcionan como personas jurídicas distintas a un consorcio porque tienen 20, 30, 50 años de existencia. Pero que son una mentira. Que está bien, tienen sede social en Capital y alquilan un local para hacer una asamblea. Déjame terminar porque yo voy apunto a otro lado, que también es cierto lo que vos decís, pero mi pregunta apunta hacia otro lado, que son los que, y después discutimos, porque yo sé por dónde va a venir la discusión después, por qué tarda lo que tarda, pero tenés un montón de barrios que se comienzan a vender, se comienzan a habitar, comienzan a funcionar de facto cuando todavía está el trámite de subdivisión pendiente y la posibilidad de inscribir el reglamento y de tener la posibilidad de someterse al régimen de propiedad horizontal, que sin duda todo lo nuevo por el Código Civil a partir de 2015 tiene que ir al régimen de propiedad horizontal especial. Porque la economía es un hecho social. Entonces, bueno, pero, y eso va más rápido que una legislación. Entonces, bueno, pero por vos eso, lo tenés que ir adecuando. Está la posibilidad, ¿vos cómo ves la posibilidad de incluir todas esas realidades dentro de la 14701? O a través de la horizontalidad o de otras figuras que se puedan... Vos lo que me preguntás es si para mí las figuras que no se han adecuado todavía al régimen de propiedad horizontal, llámese régimen de barrios privados de la provincia de Buenos Aires, que está derogado, pero existen todavía los que se crearon bajo esa norma,
o el tema discutido de los fideicomisos. Ha sido una discusión. Mi postura es por la negativa. Mi postura es que los consorcios de propiedad horizontal lo son a partir de que se aprueba el reglamento y se inscribe y toman esa forma jurídica. El deber de adecuación, y acá no tenemos la misma visión con Marcos. Marcos propone, digamos, algo mucho más expeditivo, mucho más ejecutivo. Yo creo que si vos tenés un esquema jurídico al que te adecuaste, o mejor dicho, al que te basaste para constituir tu relación, y te llega una obligación legal de adecuarte, no podés dilatar esa obligación, pero tampoco podés dejar automáticamente la forma jurídica que tenías prevista, porque es la forma en la que te relacionaste. A ver, vamos a poner un ejemplo. A mí me tocó trabajar profesionalmente hace varios años, asesorando a una gente que estaba en un barrio que estaba bajo la forma de propiedad horizontal, que tenía un régimen de votación al amparo de la legislación pre-Código Civil y Comercial que chocaba contra las reglas del 2060 de doble mayoría, ¿sí? Bueno, eso sí se aplica automáticamente al registro, perdón, al consorcio, y el reglamento ya queda lo superado. Que resolvió la Cámara de San Isidro con el caso de Santa Bárbara. Queda superado por la legislación. Ahora, lo que es, digamos, cambiar la forma jurídica de un fideicomiso, un barrio cerrado, un condominio, no ocurre de pleno derecho. El deber nace con el dictado del Código Civil y Comercial, pero digamos, si bien no está impedido el privado de avanzar en la adecuación, de hecho, mi contador, por ejemplo, que vive en un barrio cerrado, me dijo, che, nos gustaría avanzar con esto, ¿se puede? Sí, podés, pero no tenés marcado el camino por las autoridades que te tienen que tomar esas inscripciones, porque ojo que eso implica que varios profesionales tomen intervención y tengan una recepción de parte del Estado que diga, bueno, te inscribo el plano, te inscribo el reglamento, no es... Pero la discusión yo creo que no va por ahí, un poco por ahí, Ariel, porque en sí esto no es una discusión de derecho societario. Lo que se está intentando desenmarañar en esto, capaz que es una consecuencia de esto, y eso es cierto, es si el administrador se haya adecuado o no el barrio, queda o no sujeto a las obligaciones de administración que tiene del Código Civil, y que tiene, o sea, el 2067 principalmente, y si tiene las obligaciones de la 14701 en su conjunto. Quizás haya situaciones, como vos me decís, mirá, el 2060 para la conformación de las mayorías, y bueno, todavía no se readecuó porque todavía no hay asamblea, porque todavía no hay un montón de cuestiones que queden al margen, pero el resto de las obligaciones del administrador sí está sujeto. ¿Qué opinás vos en desagregar las obligaciones y el funcionamiento del administrador? Porque si hay algo que creo que el derecho protege, es la equidad. Yo no puedo vivir acá bajo una forma con el Estado y vivo el del vecino de al lado bajo otra forma con el Estado con distintos tiempos, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no puedo elegir a mi administrador? ¿Por qué no puedo elegir y que esté sometido a un control estatal como si está el administrador del barrio de al lado? ¿Por qué no? O sea, ¿qué es lo que limita? Porque vos decís, bárbaro, están tomando carrera de África para saltar a Brasil, pero te vienen 10 años, o sea, ¿qué plazo da el código en cualquier otro instrumento para adecuarse? ¿Hay alguno? Yo creo que 30 días, 90 días, 180, una contenciosa administrativa hábil para contestar. El derecho no es... bueno, dentro de 50 años vení y discutimos a ver qué pasó. Digamos, hasta la prescripción es de 20 años, la adquisitiva, la de buena fe 10 años. ¿Cuánto tiempo le va a dar el Estado
en esa interpretación que se hace desde el lado privatista del instrumento. Bueno, será un problema del administrador si no ejerce los actos para llegar a convencer a los decisores, ¿no? A los fiduciantes, a los decisores, de adecuar esa figura. Porque parecería como que, bueno, si no se mueve, si el Estado no viene, ¿quién sacaría una ley? Si la saca la provincia, dirían, no, es del derecho de fondo. Si el 2075 es del derecho de fondo, inconstitucional. Si lo saca el Código Civil, ¿qué dirían? No, el ordenamiento territorial es de carácter provincial. Como el fallo que hoy hablábamos en el otro programa de la provincia de Santa Fe respecto al registro de administradores de Rosario, ¿no? El poder de policía lo tiene la provincia, no los municipios. Entonces, ¿en dónde nos paramos para decir, bueno, ¿dónde generamos que un ciudadano, que yo entiendo que es el principal objeto de cuidado que tiene que tener cualquier legislación, ¿sí? Más allá del capital, los bienes privados y todo lo demás, que no deben de ser desatendidos, pero se entiende que en el conjunto el ciudadano es el que más hay que proteger, ¿no? ¿Cómo llega esa persona a decir, yo quiero equidad con el barrio de al lado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo podemos amalgamar a eso? A ver, partamos de la base de que ya antes del Código Civil y Comercial convivían al menos dos situaciones muy claramente diferenciadas, y más también, pero para ir a lo estrictamente normativo, vos tenías la posibilidad de organizar un barrio cerrado bajo el régimen de propiedad horizontal, existen, se pueden ver y son bastante previos al Código Civil y Comercial, y sobre la ley de barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires, que en sus fundamentos se presentó como una alternativa superadora al régimen de propiedad horizontal que era insuficiente para atender a esas realidades, por lo menos es lo que dice la ley en sus fundamentos. Sí, ambos conocemos el abuelo de mis hijos, el creador de todo el sistema, digo, y por eso, bueno, ahora no está en vida y no lo podemos charlar con él, pero justamente vino a dar soluciones a realidades inmobiliarias de desarrollo. Él decía que a 100 kilómetros de la capital federal iba a hacerse todo el desarrollo inmobiliario de la Argentina, en barrios cerrados. Y no le erró. Iba a Chascomús, a Monte, a Lobo y para el lado de San Antonio de Areco y para Zárate, que es donde se generó el gran desarrollo de esas normas de clubes de campo y barrios cerrados. Pero fue una solución a un problema cuando no tenías una ley de fondo. Está bien, no, pero tenías una ley de fondo. Lo que se propuso fue una solución alternativa en esa inteligencia que vos decís. Pero podías tener perfectamente esa situación de dos emprendimientos o dos urbanizaciones contiguas con dos regímenes legales bastante distintos, porque en una las partes comunes se gestionaban por el régimen de propiedad horizontal y en otra las partes comunes eran propiedad de una persona jurídica, club, asociación civil, asociación bajo forma de sociedad. Yo creo que, pero esto es una forma, digamos, particular de ver las cosas, de que, como decía un jefe mío, el tiempo suele vengarse de las cosas que se hacen sin su colaboración. Entonces, este cambio, si bien no tiene que ser pausado, tampoco tiene que ser apresurado. Y tiene instancias de impulso. Por ejemplo, desde que se sancionó el Código Civil y Comercial, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas no admite más asociaciones bajo forma de sociedad o asociaciones civiles para administrar barrios cerrados, ¿sí? O conjuntos inmobiliarios. Y tampoco admite fideicomisos para administrar otra cosa que no sea el desarrollo. ¿Bien? Porque es un tema también bastante conversado en la utilización de los fideicomisos. El fideicomiso es la etapa de desarrollo del emprendimiento inmobiliario, pero no de la administración del emprendimiento inmobiliario. ¿Para administrar barrios cerrados desde cuándo no se admite? Porque yo he visto muchas asociaciones creadas para administrar barrios cerrados, bueno, muchas trabajaba vos, Leo. Sí. Hay muchas y no son muy viejas, ¿eh?
A ver, yo te puedo hablar, digamos, de los 4 años que me tocaron gestionar a mí, categóricamente no se admiten, y no se admiten, no porque yo haya llegado y dicho en provincia. En provincia. En Quijota sí. A ver. De hecho, estamos teniendo una con un cambio de objeto para poderse administrar. Y GJ tenés ese problema, sí. y van cruzando la General Paz, y eso es lo que confunde a la gente, porque quizás nosotros técnicamente lo podemos discernir, ¿sí? Nosotros podemos discernir eso, pero otra gente no. Entonces, vos tenés un montón, y en esto es lo que hablábamos, del uso y costumbre de un montón de situaciones donde se permite, por distintas razones, ¿sí? Falsedades, donde administraciones que están en provincia de Buenos Aires vienen, alquilan locales, hacen sus asambleas, ¿sí? Y nada más. Y ahí se agota. Y entonces, si hubiera tenido la más mínima fiscalización o la toma de denuncia, tendrían registrado el pago del alquiler para saber que la verdad material es que no son de esa jurisdicción. No, que y no se ha armado el principio de realidad económica. Claro, y en Argentina se ha armado cuántas veces, en un montón de distritos de jurisdicciones, se han armado sociedades que ni siquiera tienen actividad dentro de, inclusive perjudicando la recaudación impositiva, pero no solo la recaudación impositiva. Porque una cosa es la conveniencia que viene la sociedad, viene el cliente y te dice, che, ¿dónde lo inscribo para pagar menos? Que es lo lógico que puede hacer cualquier tipo que pone plata. Dice, yo pongo plata y quiero ganar mucho y pagar menos. Es la lógica del capitalismo. ¿Sí? Esto es como hacían los administradores cuando se inscribían como proveedores de leche al por menor, porque no es una actividad. Es algo que el gobierno nacional está propiciando también. Es decir, que vos te puedas instalar donde consideres que vas a pagar menos. Y que compitan, claro, bueno. Digamos, algo que hoy está así, pero en Pilar, ¿cuántos barrios cerrados hay que son sociedades comerciales con domicilios en Cava? Claro. ¿Cuál es el problema, el que más me importa a mí? ¿Cómo utilizan esa situación? Para que la comisión directiva, el presidente, cualquiera, termine manejando el barrio, porque a la asamblea no viene nadie, no cumplen con las mismas normativas que tiene un consorcio, toman todas las decisiones y hacen lo que quieren. Y no tiene control. Entonces, la vida de los ciudadanos que están ahí, ¿sí? No cumple con la calidad protectiva que creó la ley. Yo vendí una propiedad por este problema. Claro. Y de hecho, hoy, muchos bancos, con el auge de los créditos hipotecarios, no están aprobando los créditos hipotecarios en barrios donde son sociedades comerciales. Y no. Con lo cual muchos hoy se ven con un problema para comercializar. Pero ahí tenés un problema que no tiene que ver con la forma de administración. No. Es llamativa la precariedad instrumental, documental, con la que se comercializan lotes en... y no sé si califican como conjuntos inmobiliarios, llamémoslos emprendimientos de altísima categoría, ¿sí? No uses la palabra emprendimiento. Sí, él sí la puede usar, vos no la podés usar. Porque una vez dijimos que era un emprendimiento comunicacional y nos atacaron de lucro. Desarrollo, llamémoslo. No, vos lo podés usar, el resto de nosotros sí. Cuento una cuestión, digamos, particular, sin hacer nombres. En el estudio, la pareja actual de mi socio está con intenciones de comprar en un desarrollo. Y no podemos creer el nivel de precariedad y le decimos, ¿estás dispuesta a hundir esta cantidad de dinero en un contrato con el que no hoy como está la situación y en el horizonte no podés terminar con un título perfecto? Lo tendría que haber conocido cuando fuimos con la morocha a buscar el lote a las pruebas. Ahí hay otro tema que es la importación sin objeciones en la economía de protocolos o de formas del derecho comparado. ¿Por qué? Porque alguien que vive afuera no puede entender que si alguien invirtiera así, aquella persona que estuviera vinculada no fuera 40 años de prisión efectiva.
Y acá no va nadie 40 años de prisión efectiva. A ver, a mí me pasó. Te pasa A con mí me los pasó. mecanismos de contratación electrónica, que es un poco lo que hablábamos, Sí. que se traen de Estados Unidos. A nadie se le ocurriría en Estados Unidos hacer una estafa sin tener en cuenta que va a estar 10 años preso. 10 como mínimo. Sí, como mínimo. Porque el Estado, la sociedad, se protege de que esto no pase. Entonces los jueces son durísimos y las leyes, pocas leyes, los jueces son más duros, ¿sí? Porque rige otro sistema, en donde la sociedad se protege. Entonces, a veces lo instrumental que tenemos como falencia, no solamente en eso, los disclaimers que tenemos en todo tipo de contratación en Argentina, que estamos usando todo el tiempo. El día que entremos ahí, te lo digo de vuelta. pero El otro día hemos estuvimos en una visto. clase hablando de contratación digital por Claro. parte de los administradores. No saben ni lo que contratan, los sistemas de liquidación, ni lo que están contratando. Entonces, es un tema que nos está obsesionando últimamente. Pero permitime que retome la cuestión a ver, porque esto es un tema que por ahí se pasa por alto y hay que hacer hincapié. El objetivo cuando vos comprás una propiedad, ¿sí? Básicamente es que sea tuya. Sí. Y eso te lo da lo que en derecho se llama un título perfecto. Es decir, un título que no necesita más nada para que vos tengas la máxima disposición jurídica y material de tu cosa. ¿Sí? En propiedad inmueble, eso es una escritura pública inscripta en el registro de propiedad inmueble. ¿Bien? No un boleto. No un boleto, no una cesión de derechos. ¿Quiere decir que un boleto no es válido? No. ¿Quiere decir que una cesión de derechos no es válida? No. ¿Quiere decir que los derechos como beneficiario de un fideicomiso no son válidos? No. Pero son una instancia de un camino hacia un título perfecto. Si vos analizás la oferta que te están haciendo para adquirir una propiedad, sea del desarrollador o de un adquirente primario que se quiere desprender, y vos no ves en el horizonte cuándo llegás al título perfecto, vos tenés que saber que tu inversión, tu gasto, tal vez no tenga un reaseguro. Vamos a poner un ejemplo. Si un fideicomiso para un desarrollo inmobiliario cumple los 30 años de plazo máximo que tiene hoy en el derecho argentino y no completa el desarrollo, la consecuencia jurídica que debería ocurrir es que todos los fiduciantes / beneficiarios pasen a ser condóminos. Entonces vos por ahí pasarías a ser condómino de un desarrollo de 400 lotes con otras 400 personas. ¿Vos sabés lo problemático que tenés es salir corriendo? llevar adelante una decisión en un condominio? No, es terrible. Tengo, por ejemplo, familiares, cuento una anécdota personal, que compraron una cochera cerca de su departamento, pero la cochera es una única unidad funcional que tiene 60 espacios de guardado de auto, pero es una única unidad funcional, por lo tanto no son dueños de una cochera, son condóminos de la unidad funcional cocheras, ¿sí? ¿Que cuántos votos tiene en ese consorcio? 1. Tienen el bloqueo porque tienen el 52% del porcentual, pero para la decisión por la afirmativa tienen un voto. Sí, ¿cómo se ponen de acuerdo entre los... ¿Cuántos son? 16, dijiste. 60 olvidate. espacios de guardado de autos, con personal contratado para la apertura, cierre, seguridad de puertas, con una administradora del condominio, porque ni siquiera es un subconsorcio, es una administradora del condominio, que tiene que ir a hablar con el administrador del consorcio por temas que le importan a la gente de las cocheras, pero que no le importan nada a los copropietarios que no tienen cocheras ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a los que pagan los servicios o el sueldo del encargado, a la unidad cocheras no le impacta, porque fuera de lo que es la limpieza de la vereda, no les aporta en servicio. Habría que revisar los seguros, ¿no? Sí, pero bueno... pero antes de mirá qué terminar. interesante lo que él plantea, y creo que es lo que hay que poner en valor, de vos pagás poco porque arriesgás mucho y después querés exigir mucho, ¿no?
Un poco lo que Yo creo que si un poco los la plazos- consecuencia yo creo de, que si de- los plazos lo que pasa es que la fuesen gente no los- sabe. claro, eso. yo Este creo es que- otro tema. Dos cosas voy a decir. Primero, yo creo que si los plazos funcionasen porque hubiese, como decís vos, penalidades, porque si vos me hubiera prometés control. la escritura en 5 años, porque los plazos de los trámites indicarían que te tendría que llevar 5 años y pasaron 15 y no lo hiciste, te tienen que poner los anchos y pero poner sombra. Ariel es testigo de que nosotros, cuando se implementó el REPAC, ¿sí? Le pusimos una declaración jurada simbólica para el 31 de octubre de ese año, lo sacamos en abril, y todas las cámaras de administradores nos salieron a pedir prórroga sin haber empezado a hacerla. Y esto No me acuerdo. en la Argentina. En la Argentina se pide prórroga antes de empezar a hacerla. No se pide prórroga haciendo el 80%. Se pide, ¿no? Igual, Y lo mismo pasa con los desarrollos inmobiliarios, lo sí, mismo te pasa. digo- O sea, es una costumbre. No es que unos son malos y otros son buenos. Es una costumbre social. Yo creo que falta, como dice Ariel, falta educación. O sea, yo siempre digo, y se lo digo a mis amigos, se lo digo a mis vecinos, hay que diferenciar muy bien entre un desarrollo inmobiliario y un negocio inmobiliario. Desarrollo, cuando vos vas a comprar, tenés que saber más o menos quién lo está desarrollando, que tenga una solvencia probada y una capacidad probada para llevar a cabo el desarrollo, y después tenés, como me pasó a mí, o sea, que por eso digo en Casa Herrero Cuchillo de Palo, que se juntaron 4, pusieron los lotes baratos, era un Más buen del negocio. 50% de la población Y salió- hoy no puede No, acceder es la a la manera de acceder a vivienda. una vivienda. Entonces no puede acceder. Entonces vos escuchás a un muchacho que gana $1.000.000 hoy y que lo gana en blanco y que la única forma que tiene para acceder a algo es un loteo, Ujú. ¿sí? Con Sí, un me- boleto. Me pasó a mí, Porque nosotros era la es- forma de es- ahorrar que teníamos, porque mi Entonces, señora por su actividad por eso, profesional tenía el cuid bloqueado, no podés- podía ahorrar en dólares, no podía ahorrar en nada. No puedes usar el lente. O sea, lo formalmente válido es lo que todos entendemos y obviamente al momento del conflicto es lo que más va a valer, ¿no? Sí. Porque en definitiva, si el juez no se acerca a la realidad económica de las circunstancias, ¿sí? Como dice el artículo 34 del Código Penal, digamos, en ese sentido de hasta dónde me acerco a la realidad de lo que estaba, si había estado de necesidad, si había... esto como pasa, yo siempre digo, hay un caso en Chile, en Valdivia, está la última ejecución de humana. La última ejecución humana concretada. Y después del terremoto del 60, tiraron un nene al mar. Tiraron un nene chiquito al mar, los chilenos, tiraron un nene para ofrecerlo como ofrenda para que no hubiera más tsunami, no hubiera más terremotos, No le no hubiera funcionó muy nada. bien igual. No. Y entonces entra en juzgamiento. Y a la persona las terminan absorbiendo jurídicamente porque entendieron que había, ¿sí?, un estado de necesidad exculpante por el temor reverencial que le tenían a la naturaleza, ¿no? Ese es un fallo que vaya a Valdivia vaya a conocerlo porque es una cosa muy, muy impactante. Hay todo un monumento sobre eso. Pero en sí, la gente accede a lo que puede. Entonces, a lo que puede hay que darle equidad. No hay que darle equidad al deber ser, porque Sin duda, pero bueno. darle equidad a los barrios enormes donde las casas valen $500.000 está bien. Pero al que hay que darle equidad es al otro, es a la persona Sí, la que problemática es la hace, misma. claro, Bueno, la pero problemática es estamos la hablando misma, de- pero las herramientas son distintas. No, Sí, bueno, claro. pero estamos hablando generalmente, no es que estamos hablando de barrios de viviendas sociales o de loteos sociales, estamos hablando en la mayoría de los casos de loteos. Pero en Mar del Plata, tremendos complejos estaban construidos en baldíos. Por eso te digo, pero por eso te El digo, norte es no, igual. no eran desarrollos sociales en los que No, pero ¿cómo salís de un fideicomiso? ¿Cómo salís Por eso, Hoy están de una saliendo, situación así? hoy en realidad más que salir, montaron otra figura encima, que es la de un fideicomiso de administración, Sí, donde el fiduciario es un administrador del consorcio. claro. Y montaron un fideicomiso entre otros fideicomisos, Sí, con unos gastos tremendos.
pero estrafalarios son realmente, porque Bueno, en el último mantener el congreso de la fideicomiso ya es Constitución, caro yo escuché que y le estaba- montaron encima el de administración. Ahora sí, ese fideicomiso de administración que determinó un determinado fiduciario, que tiene como obligación emitir la expensa, ¿no cumple con la normativa? Lo dejo afuera también. No. Porque ese está específicamente Estás administrando destinado. la provincia de Buenos Aires, tu obligación es estar Es difícil, matriculado. es tema. Por eso, pero tu obligación es estar matriculado con independencia de la forma que tenga el desarrollo. ¿Vos lo Bueno, ves igual? hoy eso no se está entendiendo No, así, es un punto en el que no nos ponemos de acuerdo ni ahora ni cuando compartíamos función. No. A ver, obviamente ustedes comparten con Marcos el programa, yo lo conozco hace muchos años. Tenemos personalidades y formas de ver el derecho muy coincidentes en algunas cosas y muy distintas en otras. Y yo soy una persona mucho más formalista y Marcos es una persona mucho más ejecutiva. Por eso, un poco volviendo a la primera pregunta que vos me habías hecho, ¿cómo arrancó el registro? Bueno, no me fui a buscar otro formalista, me fui a buscar un ejecutivo. Esa era la pregunta que venía. El cierre de la entrevista era, te llama LAC, te dice, tenemos que armar el registro. ¿Qué se te cruzó por la cabeza para llamarlo al señor? Eso, a ver, yo había trabajado con Marcos anteriormente y a mí me ha tocado trabajar con varios vascos a lo largo de mi carrera. Y hay un chiste que nos pinta de cuerpo entero, que dice cuál es la diferencia entre un gallego y un vasco. Que los dos, cuando llegamos a una puerta que dice empuje, los dos tiramos, pero el vasco la abre. Entonces, ante la obligación de poner en funcionamiento un registro de cero en muy poco tiempo, la elección recayó en una persona con una cualidad eminentemente ejecutiva, que conoce la provincia desde hace muchos años por su trabajo en el Banco Provincia y en otras instituciones, y que también me permitió, a mí en ese momento, imagínate, yo estaba en el último año de gestión, anteúltimo y último año de gestión, con un proyecto para el organismo en sus competencias originarias. Entonces, me permitió también encomendarle la tarea y delegársela en su mayoría, si bien me ha tocado participar en reuniones, pero yo no salía al interior, como sí lo hizo Marcos con la implementación del REPAC. Sí recibimos cámaras y organismos representativos en La Plata en todo momento, pero yo estaba en una instancia donde algo nuevo necesitaba a alguien que lo ejecute, y la elección pasó básicamente por esas características. Ariel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Consorciando. Un gusto haberte tenido con nosotros y bueno, estás invitado para un programa más adelante. Y Bueno, vas a tener, gracias. y yo antes que se vaya, me gustaría, antes de cerramos, me gustaría saber un tema, porque hoy lo dijo y lo hemos charlado. Guarda en que viene la privado. puñalada. No hay ninguna puñalada. Él habló de los directores ejecutivos de las fundaciones, ¿no? Hay un tema vinculado a unas consultas que están circundando, de si el Consejo de Propietarios podría tener un honorario o podría tener un viático, ¿no? Entonces, es un tema, porque es un órgano, y ¿quién lo podría decidir? Si lo tiene que decidir el reglamento, si lo podría hacer una asamblea, si esa asamblea debería modificar el reglamento, no lo debería modificar. Sería, como es una asignación de un viático, sería un acto de administración. ¿Pero el viático sobre qué sería, por ejemplo? ¿Para ir a dónde? Viático todo en el uso de su tiempo, en la dedicación de su tiempo, sin transformarse en un honorario, porque no te lo puede Pasa facturar. que ahí también habría que ver si el fisco no te lo va a interpretar como un honorario. Bueno, por supuesto. Por ejemplo, a mí me pasa puede la entidad. puede estar en Nosotros, esa... comisión directiva, nuestros cargos son ad honorem. Está Claro. puesto por estatuto. Pero porque ya está definido Sí. por los Y muchos fundadores. reglamentos también lo establecen, que el Consejo de Propietarios el cargo es ad honorem. ¿Vos cómo lo ves, Eliel? ¿Cómo ves eso? A ver, es un tema, digamos, que para mí tiene que ver con un orden de magnitudes. Y no es lo mismo ser el integrante de un consejo de propietarios de un consorcio de pocas unidades que serlo de uno que tiene una administración muy importante, porque en la práctica, a los que nos ha tocado vivir en propiedad horizontal o profesionalmente participar en temas, nos encontramos con que el
consejo de propietarios termina siendo un poco el intermediario en la diaria de los propietarios del barrio con la administración o con la asamblea. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Incluso con las facultades acotadas que tienen ahora. Yo puedo llegar a, o entendería atendibles los viáticos, no los honorarios. Entiendo que no es una función, digamos, que deba ser remunerada, porque no es un órgano profesional como si es el administrador, y además es de una integración voluntaria. O sea, vos podés tener consejo de propietarios como podés no tenerlo, y podés participar en el consejo de propietarios como no participar. No me parece que más allá de los viáticos, que tendrían que estar vinculados a un desembolso que tuvo que hacer, o un gasto que tuvo que hacer el miembro para ejercer su función. Léase, tuve que, para hacer una reunión con el contador, desplazarme hasta tal lado y hablar con él. Sí, buen profesional y dedica horas. Porque es un contador público. Bueno, pero no está hablando, alguien no está diciendo eso. No está diciendo eso. Pero, a ver, porque tampoco ejerce, pero un contador no, que forma parte de un consejo tampoco hace de contador en el consejo de abogado. No, pero él no decía eso, digamos. Él lo que está diciendo es por su tiempo. Por su tiempo es un honorario. Es un honorario. Para Y mí eso también. remunerarlo por Sin el duda. tiempo. Yo no... Bueno, está bueno. No, y aparte hay otro jugar tema con que las se dio ahí. definiciones, porque otra de las cuestiones, y que yo lo rechazo y entiendo que Ariel vos también, Seguro. es el tema de tener un descuento sobre el pago de expensas. Sí, eso es una basada. Bueno, pero también estaba el tema de los seguros. ¿Quién lo pagaba? También estaba el tema de ese. Sí, ¿Quién se hacía cargo del seguro de responsabilidad civil? Si lo tiene que pagar el consejero porque es voluntario, o lo paga el consorcio. El seguro de mala praxis. El de mala praxis. Yo lo vivo viendo que lo pagan los consorcios. Sí, bueno. Sí, a ver, volvemos, es una cuestión de orden de magnitudes. Un tema que no está estudiado, o por lo menos que yo no lo he estudiado, es si el consorcio optara por tener algún tipo de esquema de fiscalización profesionalizada. Bueno, ahí sería otra cosa. Como una auditoría permanente. Exactamente. Sí, a ver, es algo no, pero normal. incluso en lo que es personas jurídicas privadas, concretamente las asociaciones civiles, se admite que el órgano de fiscalización no sea un integrante integrado por los socios exclusivamente, externo, sino que se opte por una integración profesional, como pasa en las sindicaturas de las sociedades, especialmente las anónimas. Entonces, sí, bueno, querés tener una fiscalización profesional, porque convengamos que hay ciertos desarrollos inmobiliarios o ciertos consorcios que manejan una red compleja, digamos, de servicios, de proveedores, etcétera, que tal vez amerita que tengan eso. No lo veo mal, pero si son los propios propietarios que integran el consejo, más allá de los viáticos por gastos efectivamente incurridos, no me parece que sea apropiado. Bien. Clarito, disculpa por la chapa, gracias. No, por favor. Ariel, Gracias. muchas gracias por tu visita. Aprovecho antes de cerrar para recordarles el sorteo, gentileza a la gente de Banco Macro del Código Civil y Comercial de la Nación, actualizado 2024. Pueden escanear el QR abajo de mi dedo para inscribirse, y gentileza de la gente de Editorial Murabi de Federico Chiesa, la Asamblea del Derecho de Propiedad Horizontal. También escanean el QR, se inscriben y bueno, se sortean por separado, o sea que tenemos 2 ganadores por sorteo. Muchas gracias, hasta acá, otra edición de Consorciando. Gracias. Gracias.